¿Te imaginas transformar una inversión de apenas $180 en una fortuna de más de 7 millones? Y no siendo una alta ejecutiva de Wall Street, sino una mujer discreta, sin lujos, sin grandes sueldos y sin asesores financieros. Esta es la historia de Grace Groner, la secretaria que hizo historia con una inversión modesta y una paciencia inquebrantable. Grace nació en 1909 en un pequeño pueblo del estado de Illinois. La vida no fue amable con ella al principio. A los 12 años, perdió a sus padres. Ella y su hermana gemela quedaron huérfanas, y fueron adoptadas por una familia local, los Anderson, que, pese a sus recursos limitados, se aseguraron de darles una educación. Gracias a ese gesto, Grace logró algo poco común para una mujer de su época, ir a la universidad. Se graduó en 1931 del Lake Forest College. Poco después, consiguió trabajo como secretaria en Abbott Laboratories, una joven empresa farmacéutica que por entonces apenas empezaba a despuntar. Allí trabajó durante 43 años. No tuvo un puesto importante, ni cobró sueldos espectaculares. Era una empleada más. Silenciosa, puntual, eficiente. Nunca buscó reconocimiento. Su estilo de vida era tan sencillo como su carácter. No tenía coche. Vestía ropa de segunda mano. Vivía en una casita de una sola habitación, heredada de una amiga. Caminaba por el pueblo saludando con una sonrisa, asistía a misa, y mantenía una rutina tranquila. Quienes la conocieron siempre destacaron su amabilidad y humildad. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que guardaba un secreto millonario. En 1935, cuando llevaba apenas 4 años en Abbott, Grace tomó una decisión que cambiaría su vida. Compró 3 acciones de la compañía. Pagó $60 por cada una. En total, $180. Nunca las vendió. Cada vez que cobraba dividendos, los reinvertía. Cuando las acciones se dividían, las mantenía. Año tras año. Década tras década. Mientras el mundo vivía guerras, crisis económicas y revoluciones tecnológicas, Grace se mantuvo firme en su estrategia. Nunca especuló. Nunca vendió en momentos de pánico. Nunca intentó anticiparse al mercado. Solo compró, mantuvo y reinvirtió. Una estrategia tan simple como poderosa. Porque ahí estaba su gran aliado, el interés compuesto. El interés compuesto es ese fenómeno financiero que hace que el dinero crezca de forma exponencial cuando se reinvierte una y otra vez durante años. Grace, sin saber de fórmulas ni tecnicismos, lo aplicó con maestría. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Cuando falleció en 2010, con 100 años, su cartera de acciones de Abbott superaba los $7 millones. Pero lo más admirable no fue cuánto acumuló, sino lo que decidió hacer con ese dinero. Antes de morir, dejó todo su patrimonio a una fundación, la Grace Elizabeth Groner Foundation. Su objetivo era ofrecer becas a estudiantes del Lake Forest College, el mismo donde ella estudió. Gracias a Grace, cientos de jóvenes han podido formarse, viajar, participar en proyectos sociales y acceder a oportunidades que, de otro modo, jamás habrían tenido. Y lo más asombroso es que su entorno no tenía ni idea. Ni sus vecinos más cercanos sabían que era millonaria. Seguía viviendo con la misma sencillez de siempre. No se compró un coche nuevo, no se mudó a una mansión, no gastó en lujos. Porque para ella, tener más no significaba necesitar más. Uno de los pocos que conocía su secreto era William Marlatt, su amigo y abogado. Fue él quien la ayudó a organizar su testamento. Según contaba, Grace solía repetir que ya tenía suficiente, y que prefería ayudar a otros. Y ahí radica una de las mayores lecciones de su historia. No se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de qué decides hacer con él. Lo que Grace hizo no fue fruto de la suerte. Fue el resultado de una mentalidad paciente, generosa y coherente. Ella entendió, quizá de forma instintiva, lo que muchos inversores tardan años en asimilar, que el tiempo es el verdadero motor de la riqueza. Su historia nos habla de mucho más que finanzas. Nos habla del poder de vivir con propósito. De que no necesitas un gran salario para construir un gran patrimonio.
de que, con disciplina y visión a largo plazo, puedes lograr lo que parece imposible. Y sobre todo, nos recuerda que el dinero no define quién eres, pero lo que haces con él, sí. Hoy, muchos jóvenes se benefician de la semilla que ella plantó con solo 3 acciones. Grace no solo invirtió en una empresa, invirtió en el futuro. Y eso la convierte, sin duda, en una de las historias de inversión más poderosas que se hayan contado. Si esta historia te ha tocado el corazón como a mí, suscríbete al canal. Porque aún quedan muchas historias reales por descubrir que merecen ser contadas.